En esta presentación vamos a tratar de comprender el significado del término mol, que es un término que para la química tiene un significado muy importante. El mol, desde el punto de vista gramatical, no es más que un sustantivo numeral, o sea que mol me está representando implícitamente una cantidad de objetos o de partículas, pero no es un número que hasta ahora conozcamos. Si me hablan de un par, yo sé que se están refiriendo a dos. Por ejemplo, 2 medias. Si me hablan de una docena, sé que se están refiriendo a 12 objetos. Por ejemplo, una docena de empanadas o una docena de pastelitos. Si me están hablando de una resma, sé que me están hablando de hojas de papel, en un número de 500. Y cuando me hablan de un mol, ¿de cuántas partículas, de cuántos objetos me están hablando? Bueno, me están hablando de un número de Avogadro de partículas u objetos. ¿Y quién es Avogadro? ¿Cuánto es ese número? ¿De dónde sale ese número? El número de Avogadro es un número que se corresponde con una constante planteada por Amadeo Avogadro, que fue un físico y químico italiano, que allá por el año 1820 plantea un número, propone un número, que es un número muy grande, que se conoce como número de Avogadro. Y ese número, expresado en notación científica, no es más ni menos que 6,023 por 10 a la 23. O sea que en un mol hay 6,023 por 10 a la 23 partículas. Por eso acá toma sentido que el término mol se aplique a la química. Porque en la química, cuando se hace referencia a partículas, se hace referencia a partículas subatómicas, como electrones, protones o neutrones. O se hace referencia a iones o átomos o a moléculas o fórmulas. Todas partículas de un tamaño muy pequeño. Por lo tanto, cuando uno quiere tener un valor significativo de ellas, necesita tener una gran cantidad. En cambio, un mol no tendría aplicación para hablar, como habíamos mencionado antes, ni de hojas de papel ni de empanadas, porque serían cifras o cantidades que no tendrían ningún sentido práctico para ser utilizadas. Ese número desarrollado no es ni más ni menos que 602.300 trillones de lo que sea. Por ejemplo, si hablamos de un mol de cationes sodio, estamos hablando de 6,023 por 10 a la 23 iones sodio, en este caso cationes, porque su carga es positiva. Si hablamos de un mol de iones cloruro o aniones cloruro, estamos haciendo referencia a 6,023 por 10 a la 23 aniones cloruro. Si decimos 2 moles de agua, estamos haciendo referencia a 2 veces 6,023 por 10 a la 23 moléculas de agua. Y si hablamos de medio mol, por ejemplo, de hipoclorito de sodio, estamos hablando de la mitad de 6,023 por 10 a la 23 fórmulas de hipoclorito de sodio. Vamos a recordar que hablamos de fórmulas y no de moléculas, porque el hipoclorito de sodio es una sustancia de naturaleza iónica. Y no forman moléculas los compuestos iónicos, sino que forman redes cristalinas, y la unidad que se repite en esa red cristalina es lo que denominamos fórmula mínima o fórmula, no moléculas. Si tenemos cualquiera de estas, o fórmulas o moléculas, están constituidas por átomos o por iones, de tal manera que pueden estar en forma repetida, pueden ser diferentes, pueden estar presentes en distintas proporciones. En este caso, tomamos el hipoclorito de sodio como ejemplo. Si nosotros analizamos una fórmula de hipoclorito de sodio, vamos a encontrar que hay un átomo de sodio, uno de cloro y uno de oxígeno. Pero si en vez de hablar de una fórmula, de una única fórmula de hipoclorito de sodio, hablamos de un mol de hipoclorito de sodio,
Entonces tenemos que pensar que va a haber un mol de átomos de sodio, un mol de átomos de cloro y un mol de átomos de oxígeno. ¿Y por qué es tan importante este concepto de mol para la química? No vamos a estar contando átomos, no vamos a estar contando iones, ni vamos a estar contando moléculas ni fórmulas. Pero sí, este concepto nos va a permitir trabajar con masas y saber que cuando hablamos de determinada cantidad de gramos de una sustancia X, cualquiera, estamos hablando de una cantidad determinada de esas partículas que generalmente va a ser muy grande. Lo interesante del concepto de mol es que cuando hablamos de un mol, sabemos que la masa en gramos de ese mol de partículas al que estamos haciendo referencia coincide numéricamente con su número másico. O sea, que si el número másico de una partícula es 20, un mol de esas partículas tiene una masa de 20 gramos. Vamos a repasar un poco qué es el número másico. El número másico de un elemento se representa con la letra A mayúscula y no es ni más ni menos que el número de protones y el número de neutrones que esa partícula, que ese átomo, que ese ion tiene en el núcleo. A cada una de estas partículas se le asigna el valor de una unidad, una UMA, o sea, una unidad de masa atómica. Si observamos la tabla periódica, vamos a ver que está dividida en casilleros. Dentro de cada casillero hay un símbolo que representa a un elemento y ese elemento tiene cierta información. Por ejemplo, el número atómico. El número atómico es el número de protones que en el núcleo tiene ese elemento determinado, ese átomo que está representado allí. Y a su vez, tiene como información en esa tabla periódica el número másico. Y el número másico, como habíamos dicho, era el número de protones más el número de neutrones que ese núcleo tiene. Se habrán dado cuenta que no volvimos a hablar de los electrones en esta parte. ¿Por qué? Porque los electrones son extremadamente pequeños, tienen 2000 veces menos masa que un protón o un neutrón. Entonces no aporta de manera significativa a la masa de ninguna de las estructuras que estamos mencionando. Ni iones, ni átomos, ni moléculas, ni fórmulas. Lo que debemos recordar ahora es que podíamos encontrar átomos de un mismo elemento que tenían diferente cantidad de neutrones, la misma cantidad de protones, pero diferente cantidad de neutrones. Eso nos llevaba al concepto de isótopo. Iso igual, topo, lugar. O sea, átomos del mismo elemento. Esto significa que se encuentran en el mismo lugar de la tabla periódica, pero que al tener diferente cantidad de neutrones, presentan diferentes números másicos. Y cuando observamos en la tabla periódica, vamos a ver que el número que aparece como número másico y que deberíamos esperar que fuese un número entero, es un número con decimales, o sea, un número que tiene una coma. Esto no significa que tenga pedazos de protones o pedazos de neutrones. Lo que significa es que en ese número se encuentra la información de lo que se conoce como promedio ponderado. O sea, se promedia la masa de todos los isótopos que en la naturaleza existen para ese elemento en particular. Por ejemplo,
el elemento carbono. El elemento carbono tiene como número atómico 6, pero si observamos su número másico en la tabla periódica está expresado como 12,01. Si colocamos un mol de átomos de carbono, o sea, 6,023 por 10 a la 23 átomos de carbono en una balanza, esa balanza nos va a indicar o nos va a marcar 12 gramos. Entonces, la masa en gramos de un mol de átomos de carbono coincide numéricamente con su número másico. Verán que acá lo redondeamos. En vez de colocar 12,01, tomo 12. Pueden tomar cualquiera de los dos valores. Pueden utilizar directamente el promedio, tal como se los da la tabla, o pueden redondear a la unidad y cualquiera de los dos valores va a resultar apropiado. Generalmente redondeamos para simplificar un poco los cálculos. Por último, como ejemplo, vamos a tomar una molécula de agua. En una molécula de agua hay 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Si estuviésemos hablando de un mol de moléculas de agua, diríamos que tenemos 2 moles de átomos de hidrógeno, cada uno de los cuales tiene como masa 1 gramo, más los 16 gramos que corresponden al mol de átomos de oxígeno. Todo esto sumado nos permite ver que la masa de un mol de moléculas de agua es 18 gramos. Si en vez de tener una molécula tuviésemos una fórmula, como por ejemplo el hipoclorito de sodio, vemos que está formado por un mol de átomos de sodio, un mol de átomos de cloro y un mol de átomos de oxígeno. Observando los números básicos de la tabla periódica, en el sodio vamos a encontrar 22,9, lo redondeamos a 3. En el cloro vamos a encontrar 35,5, lo redondeamos a 36 y lo mismo con el oxígeno. Sumamos y el resultado son 75 gramos. ¿Esto qué significa? Que un mol de fórmulas de hipoclorito de sodio tiene una masa de 75 gramos. Bueno, espero que hayan comprendido este concepto y vamos a seguir trabajando en próximas clases.